computadora. Dale, pues. Listo. ¿Ya estamos conectados? Sí. No me veo aquí. Ok. Vale. Todo tuyo. Bueno, estamos conectados. Muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a este módulo que hablamos de las emociones y los estados de ánimo desde la mirada ontológica. La información que vamos a compartir ahora es la información que usamos para trabajar el coaching ontológico y es otra mirada distinta a las emociones. Antes de entrar en materia propiamente, me gustaría hacer un comentario. La palabra emociones. Emociones viene de energía en movimiento. Cuando nosotros nos conectamos con una emoción o una emoción nos toma, se mueve una energía dentro de nuestro cuerpo que nos impulsa a reaccionar de una determinada manera. Vamos a entrar propiamente en materia. Ya va. Esto avanza aquí. Ok. No lo hizo. Ahora sí. Desde la mirada ontológica, un quiebre siempre representa un cambio en nuestro espacio de posibilidades. Lo que considerábamos posible en un momento dado, por alguna circunstancia, ha cambiado. Ya no es de la misma manera. Entonces, esa posibilidad que nosotros estábamos esperando en un momento dado, la vemos como una imposibilidad a partir de ahora. Cuando nuestros espacios de posibilidades cambian, ya, independientemente de que ese cambio lo juzguemos de manera positiva o lo juzguemos de manera negativa, nos enfrentamos a lo que ontológicamente nosotros llamamos un quiebre. Y eso está siempre asociado a una emoción. ¿De acuerdo? Es decir, se presenta un quiebre, se presenta un cambio en nuestro espacio de posibilidades. Ese cambio en nuestro espacio de posibilidades lo denominamos un quiebre. Veníamos en un estado de transparencia y se presenta este quiebre. Y este quiebre inevitablemente siempre está asociado a una emoción. Acuérdate que en el módulo pasado hablamos de que el coaching trabaja con cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, decimos desde la mirada ontológica, una emoción se trata de una distinción que hacemos en el lenguaje, la cual hace referencia a un cambio en las posibilidades que estaban presentes para nosotros. La emoción se presenta como la consecuencia de un acontecimiento y siempre es específica y reactiva, siempre constituye parte de nuestra respuesta. Es decir, la emoción se presenta, gatillo en nuestra respuesta. Las emociones son reacciones que se hacen hacia una persona. Por ejemplo, cuando vemos a un amigo, nos sentimos bien. O sea, el simple hecho de ver a un amigo hace que nosotros nos sintamos bien. Vemos un evento. Por ejemplo, tenemos a una persona sumamente grosera o desagradable y eso provoca en nosotros una reacción. Nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos enojados, desagradados con la situación que estamos atravesando. Es decir, que siempre manifestamos emociones cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos con temor o con miedo, cuando nos sentimos enojados. Estamos manifestando una emoción. ¿Ok? Lo otro que tenemos son los estados de ánimo. El estado de ánimo es una emocionalidad que no nos remite a una causa específica. Nosotros vivimos en estados de ánimo. Normalmente no podemos reaccionar, no lo podemos relacionar con acontecimientos determinados. Por ejemplo, tú has oído hablar de esa persona o tú conoces a esa persona que siempre es el alma de la fiesta.
Esa persona que invariablemente, si él está en la fiesta es divertida. Eso es un estado de ánimo. O esa persona que invariablemente, si estás junto a esa persona, empiezas a sentirte pesimista, deprimido, porque eso es lo que te hace sentir esa persona, ese es lo que él siempre transmite cuando está a tu lado. Eso es un estado de ánimo. Entonces, los estados de ánimo son estados en los que nosotros vivimos, no se relacionan con un acontecimiento en particular. El estado de ánimo condiciona o determina nuestra manera de actuar. Es decir, marca la forma en la que nosotros estamos atravesando la vida, por lo menos en este momento. Siempre nos encontramos en un estado de ánimo. O sea, no podemos no estar en un estado de ánimo. Aunque podríamos tener varios estados de ánimo a lo largo de un día o a lo largo de un periodo de tiempo dado, lo cierto es que siempre estamos en un estado de ánimo. Nosotros no lo elegimos, simplemente estamos en él. Es decir, tiene mucho que ver con nuestra personalidad y nuestra forma de ir por la vida. Cuando nos damos cuenta de que estamos en un estado de ánimo, ya estamos dentro de él. Es decir, nosotros estamos inmersos en un estado de ánimo y ese estado de ánimo es el que está guiando nuestra forma de ir por la vida en ese momento en el que estamos hablando. Las relaciones y los estados de ánimo se relacionan, porque lo que puede comenzar como una emoción que surge como respuesta a un acontecimiento particular puede convertirse en un estado de ánimo si se traslada al trasfondo desde el cual comenzamos a actuar a partir de ese momento. Por ejemplo, María hace rato nos estaba hablando de que actualmente aquí en Venezuela estamos atravesando situaciones específicas que la gente las ve como situaciones de sentimiento, situaciones de temor, situaciones de separación, situaciones que mucha gente juzga como situaciones desagradables. Entonces, si nosotros nos quedamos en sentir eso que está pasando en este entorno y nos conectamos con ello, y desde ahí empezamos a vivir nuestra vida, estamos hablando de que estamos conectados con un estado de ánimo y estamos actuando. Todo lo que está pasando en nuestra vida lo estamos viendo desde ese estado de ánimo en particular. Hay 4 estados de ánimo básicos. Esos 4 estados de ánimo básicos se llaman el resentimiento o el rencor, la resignación o la frustración, la paz o la tranquilidad, que está relacionado con el disfrute, y la ambición o el entusiasmo. Esos 4 estados de ánimo básicos tienen que ver con nuestra actitud ante lo que es fáctico o lo que es posible. Por ejemplo, el resentimiento o el rencor es cuando nosotros, ante una cosa que no podemos cambiar, nos resistimos y nos oponemos. Decimos, yo me opongo a esto, yo lo rechazo, yo no puedo aceptar esta situación, y es una situación que nosotros simple y llanamente no podemos cambiar. Entonces, cuando nos encontramos rechazando algo que nosotros no podemos cambiar, nos encontramos en resentimiento o en rencor. Cuando nosotros nos encontramos rechazando, oponiéndonos a algo que eventualmente sí podríamos cambiar, nos encontramos en resignación o en frustración. Simplemente lo estamos rechazando, nos estamos oponiendo, pero no nos estamos haciendo cargo de esa situación. Entonces estamos en resignación o en frustración. Cuando nosotros, por el contrario, a través del perdón, de perdonar, aceptamos aquello que no podemos cambiar, entonces nos estamos trasladando desde el resentimiento hacia la paz. Nos estamos transformando desde el rencor hacia la tranquilidad y el disfrute. Y eso lo hacemos a través del perdón. El perdón
que tenemos por nosotros mismos, por nuestros juicios, y el perdón que expresamos por la situación o por aquellos que nosotros consideramos que son los causantes de la situación que estamos juzgando. Cuando nosotros en el mundo de lo posible aceptamos aquello que antes nos generaba resignación o frustración, lo hacemos desde el aprendizaje. Nosotros aprendemos que hay una manera de hacer las cosas diferentes. Aprendemos que tenemos otras oportunidades, aprendemos que es posible, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades, generar un cambio en aquello que nosotros estábamos percibiendo. Entonces nos trasladamos desde la resignación y la frustración hacia el entusiasmo y la ambición y la posibilidad de alcanzar nuevas metas en la vida. ¿Ok? Desde el resentimiento hacia la paz, podemos transformar nuestra emocionalidad por medio del lenguaje. Lo primero es observar en qué estado de ánimo nos estamos encontrando. Reconocer que nosotros no somos responsables del estado de ánimo en el cual nos encontramos, pero, sin embargo, podemos elegir salir de él. Podemos elegir quedarnos en este estado de ánimo en el que nos encontramos o salir de él. O sea, los estados de ánimo, una vez que los vemos, estamos inmersos en ellos, pero podemos tomar la elección de quedarnos o salirnos una vez que reconocemos que estamos en un estado de ánimo específico. Y es importante recordar que nuestro estado de ánimo no se produce por la historia que nosotros contamos, sino que fue el estado de ánimo en el que nos encontramos el que está generando nuestra historia. Porque la historia que nosotros estamos contando está fundamentada en ese estado de ánimo en el que nos encontrábamos en el momento en que las cosas acontecen. Identificamos este estado de ánimo cuando nos hacemos preguntas. ¿Estoy juzgando el mundo? ¿O cómo estoy juzgando el mundo? ¿Cómo estoy juzgando a las personas? ¿Cómo estoy juzgando a quienes me rodean? ¿Cómo me estoy juzgando a mí mismo? ¿Cómo estoy juzgando el futuro? ¿Cuál es la estructura lingüística que subyace en nuestros juicios? ¿Cuáles son las afirmaciones que sostengo en este momento? ¿Son afirmaciones falsas o son afirmaciones verdaderas? Mis juicios, ¿son juicios fundados o por el contrario son juicios infundados? Las declaraciones que hago, ¿son declaraciones válidas o no son declaraciones válidas? Esto tiene que ver con lo que vimos en el módulo anterior acerca de los juicios, las declaraciones, las afirmaciones. Entonces, ¿tengo declaraciones falsas o verdaderas? Mis juicios, ¿son juicios fundados o son juicios infundados? Mis declaraciones, ¿tengo la autoridad y tengo la fuerza para sostener las declaraciones que yo hago o no lo tengo? En ese caso, ¿mis declaraciones son válidas o no son válidas? ¿Qué acciones puedo tomar para cambiar estos juicios que yo estoy sosteniendo en este momento? Ello incluye, por ejemplo, sostener conversaciones con otras personas. Identificar qué acciones puedo tomar para cambiar mis juicios. Si yo descubro que mis estados de ánimo son estados de ánimo recurrentes, puedo tomar acciones previsivas, puedo tener un conjunto de acciones que me permitan no entrar en estos estados de ánimo. Es decir, por ejemplo, podría meditar, podría conectarme con gente que me hace sentir bien, podría ubicarme en espacios que me permitan conectarme con lo mejor de mí y dejar de poner mi mirada sobre aquellas cosas que yo juzgo incómodas, inseguras, que me conectan con la preocupación, que me conectan con la angustia.
puedo rodearme de personas que tengan un buen estado de ánimo, ya que los estados de ánimo suelen ser contagiosos. Y también puedo cambiar mi corporalidad. Por ejemplo, yo cuando doy clase de biodanza enseño a caminar conectado con, o sea, lo que llamamos en biodanza un caminar sinérgico, caminar con la corporalidad correcta. Y te puedo decir sin lugar a dudas que si tú caminas con una adecuada corporalidad, tu estado de ánimo cambia. Pasa de, por ejemplo, estar deprimido a conectarte con la presencia, con estar aquí y ahora, con sentirte bien y automáticamente eso cambia tu historia y lo que está ocurriendo a tu alrededor. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, la danza conversacional. La conversación, según Rafael Echeverría, es la danza que tiene lugar entre el hablar y el escuchar, y entre el escuchar y el hablar. En el coaching, la conversación es fundamental. De hecho, el trabajo del coach es una conversación. Cuando nosotros somos coach, sobre todo, o sea, coach, no importa qué corriente de coaching trabajemos, pero yo siempre hablo desde la mirada ontológica, que es lo que yo pongo el acento en esta formación. Cuando nosotros somos coach, nuestro trabajo consiste en sostener conversaciones con nuestro coachee, nuestro cliente, la persona que nos busca como coach. Eh, Esa conversación es una danza. Nosotros nos damos el tiempo de escuchar lo que el otro tiene que decir. Y escuchar no solamente es oír su verbo, es ver y reconocer su corporalidad y también su emocionalidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una conversación, esa conversación es armoniosa, es una danza entre dos personas que tiene que ver con escuchar y hablar, hablar y escuchar. Ahora bien, desde la mirada ontológica, nuestras conversaciones pueden ser públicas o pueden ser privadas. Vamos a hablar primero de las conversaciones privadas. Nosotros siempre estamos sosteniendo conversaciones privadas. Las conversaciones privadas se dan al interno de nuestra cabeza. Son aquellas conversaciones que nosotros no compartimos. Son aquellas conversaciones que estamos sosteniendo interiormente. Y es, por ejemplo, estamos observando una situación y mentalmente nos decimos, pero qué ridículo, qué necio, qué disparate. O, por ejemplo, estamos escuchando a una persona hablando con nosotros y en lugar de quedarnos en escuchar a esa persona, nos vamos a nuestra cabeza y hacemos un juicio sobre lo que esta persona está diciendo. Decimos, pero ¿será de verdad que él cree que yo me voy a creer esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos teniendo conversaciones privadas constantemente. Nos estamos sosteniendo conversaciones privadas, emitiendo juicios sobre todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Nuestras conversaciones son públicas cuando al menos una persona está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, tenemos por lo menos un oyente. Eso es lo que marca la diferencia entre una conversación pública y una conversación privada. ¿Ok? Ahora, aun cuando nosotros estamos sosteniendo conversaciones públicas, seguimos manteniendo conversaciones privadas, que fue lo que dije hace un momento. Por ejemplo, estoy conversando con otra persona, lo estoy escuchando y estoy juzgando lo que esa persona dijo. Estoy llevando a mi cabeza y emitiendo un juicio sobre lo que esa persona dijo. Estoy sosteniendo una conversación privada. Dependiendo de la confianza que nosotros sentimos con nuestro interlocutor, podemos hacer públicas nuestras conversaciones privadas. Es decir, a veces estamos escuchando a una persona,
nosotros nos hacemos un juicio respecto a lo que esa persona está diciendo y podríamos verbalizar, externalizar ese juicio que estamos haciendo, compartirlo con la persona. Decir, lo que tú acabas de decir me generó esta inquietud, me generó este juicio, y compartirlo con esa persona. Eso depende de la confianza en la que nos sentimos con ella. Y entonces estamos convirtiendo en pública nuestra conversación privada. Otro tipo de distinción que hacemos nosotros en el coaching ontológico o desde la ontología del lenguaje acerca de las conversaciones son las conversaciones de juicios personales. Y decimos desde la ontología del lenguaje que una conversación de juicio personal es aquella en donde nosotros juzgamos una situación sin hacernos cargo. Por ejemplo, lamentamos lo que sucede, alimentamos y vemos crecer nuestra historia y nos conectan, por ejemplo, con lo que decía Parménides, que él hablaba de que la inmutabilidad del ser. Cuando nosotros decimos el mundo es así, esto es así, no nos hacemos cargo de lo que está pasando porque total eso es así. O simplemente nos limitamos a quejarnos. Por ejemplo, cuando me paro, hago una cola, hago una cola y estoy en esa cola y me pongo a conversar con los de gente que está en la cola junto conmigo, diciendo cosas como que, bueno, no nos atienden más rápido porque los pobrecitos no son más eficientes, etcétera, a quejarme de la situación que estamos atravesando. Y todo mi verbo no expresa nada que pueda cambiar lo que está ocurriendo, ni me hago cargo de lo que está ocurriendo, simplemente me limito a quejarme de lo que estoy atravesando en este momento. Esto es una conversación de juicios personales. Después tenemos, desde la mirada ontológica, las conversaciones para la coordinación de acciones. La conversación para la coordinación de acciones es una conversación donde se generan acciones futuras para hacerse cargo de un quiebre existente. Las acciones futuras para hacerse cargo de un quiebre existente se fundamentan en las promesas que vimos también en el módulo anterior. Estas conversaciones tienen como objetivo intervenir en el estado actual de las cosas. Nos hacemos cargo de las consecuencias de las situaciones y el lenguaje se utiliza para transformar la realidad existente. En el módulo anterior hablamos de las promesas y yo explicaba en el módulo anterior cómo una persona solicita una solución a un problema a una tercera persona y esa tercera persona se compromete, sí, yo voy a tomar las acciones concretas para que cumplir una promesa contigo y se establece una promesa. Bueno, estas conversaciones para la coordinación de acciones están fundamentadas básicamente en nuestra capacidad de hacer y cumplir promesas. Están fundamentadas en nuestra capacidad de ofrecernos para solucionar problemas o de aceptar el compromiso de solucionar un problema una vez que nos los han solicitado y nosotros estamos de acuerdo. En el módulo anterior establecimos bien claro cuáles son los pasos para que una promesa quede establecida. Y estas conversaciones para la coordinación de acciones se fundamentan en nuestra capacidad de hacer promesas. Después también tenemos las conversaciones para posibles acciones. Las conversaciones que vimos antes para la coordinación de acciones, ya tenemos una idea clara de qué es lo que vamos a hacer y vamos a coordinar nuestras acciones para hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, la conversación para posibles acciones ocurren cuando no tenemos claro qué tenemos que hacer para solucionar un quiebre particular. No tenemos clara nuestra forma de accionar. Entonces, antes de tener conversaciones para la coordinación de acciones, tenemos conversaciones para las
posibles acciones. No abordan la coordinación de acciones, sino que se trata de determinar cuáles son las acciones posibles para solucionar el quiebre. El resultado de una conversación para posibles acciones es finalmente tener un abanico de posibilidades de acciones que nos servirían para solucionar el quiebre que se nos está presentando y eventualmente escoger una acción concreta que vamos a llevar a cabo. Es decir, el compromiso en una conversación de posibles acciones es encontrar la manera de cambiar el curso de estos acontecimientos, y cuando se diseñan son un espacio para la innovación y la ampliación de posibilidades. Cuando nosotros nos sentamos a tener conversaciones para posibles acciones, se abre un espacio que amplía nuestras posibilidades y un espacio de innovación. Son fundamentales para las empresas en este mundo competitivo. Cualquier empresa competitiva es una empresa que tiene conversaciones para posibles acciones. Luego tenemos las conversaciones para posibles conversaciones. Estas conversaciones para posibles conversaciones tienen lugar cuando juzgamos que no es oportuno sostener una determinada conversación con alguien en este preciso momento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo. A veces las esposas sienten que tienen algo que conversar con sus maridos. El marido está viendo el juego de béisbol, el último juego de béisbol de la temporada. A ver, ¿tú consideras que sería el momento oportuno para que la esposa se pare frente al televisor y le diga: mi amor, tenemos que hablar sobre esto? Eso es un quiebre garantizado y una conversación sin buenos resultados. Entonces, lo ideal es que, juzgando que no tienes el momento oportuno para sostener esta conversación, simplemente te acerques a la persona y le digas: me gustaría que me digas cuándo podemos tener 20 minutos, 10 minutos para sostener una conversación. ¿Ok? Las conversaciones sobre posibles conversaciones giran en torno al quiebre de no ser capaz de abrir o de concluir una conversación determinada. Es decir, me gustaría que tuviéramos 20 o 30 minutos para sostener una conversación en torno a, y poner el punto, decir el tema concreto que me gustaría llevar a la mesa. Esto exige colocarse en la emocionalidad del respeto mutuo. Es decir, me respeto yo porque estoy expresando mi necesidad de sostener esta conversación contigo, y te respeto a ti porque estoy aceptando que este no es el momento para que sostengamos esta conversación, y por lo tanto te estoy pidiendo un espacio para sostenerla. Es decir, estoy pidiendo una cita para sostener la conversación y estoy diciendo sobre qué tema va a tratar esta conversación. Las conversaciones son un camino que nos llevan a superar el sufrimiento y el resentimiento. Cuando tenemos conversaciones planificadas y conversaciones amorosas, desde el respeto mutuo, desde la legitimación del otro como un legítimo otro, somos capaces entonces de superar nuestro sufrimiento o el sufrimiento del otro y nuestro resentimiento. ¿De acuerdo? Esa es la vía. Estas conversaciones planificadas nos permiten, desde la legitimación del otro como un auténtico otro, tener conversaciones sanas que nos llevan a superar situaciones de resentimiento o de sufrimiento. Después tenemos la organización como una red conversacional. Bienvenida, Luisa. Bienvenida a nuestra presentación de hoy, el módulo 3
del Diplomado de Coaching Místico para la Vida. Te tengo en silencio, pero muy bienvenida a nuestra conversación. La organización como red conversacional. Las conversaciones forman parte de la cultura organizacional. Cuando tenemos la organización como una red conversacional, la conversación es parte de la cultura organizacional. La conversación forma parte de un sistema inteligente de aprendizaje. Luisa, te voy a apagar el micrófono para que no tengamos problemas aquí. Ok, gracias. Las unidades de trabajo de la organización son unidades delimitadas. La organización se constituye como una red de promesas. Cuando un departamento le hace promesas a otro departamento, a un cliente. De hecho, hace unos años atrás hablábamos del cliente interno y el cliente externo en las empresas, en las organizaciones, porque teníamos el esquema de que un departamento era cliente de otro departamento. Más o menos en base a esto, un departamento le hace promesas a otro departamento, le hace promesas al cliente externo, le hace promesas al cliente interno, y esas promesas son cumplidas. Y esto requiere un cambio de paradigma. Tener una organización como una red conversacional requiere un cambio de paradigma dentro de la organización, porque requiere comprender que el otro es un legítimo otro, que cada quien tiene su tiempo y su forma de actuar, y que es desde las promesas que nos hacemos, bien sean las promesas entre dos compañeros de trabajo en el mismo departamento, como las promesas de un departamento a otro departamento, son lo que nos permite crecer como organización y prestar mejores servicios al cliente. Y bueno, ese prestar mejores servicios al cliente nos permite crecer como organización completa. ¿Sí? El crecimiento de la organización nos lleva al crecimiento de nosotros mismos como seres humanos. Esta herramienta, compartir esta herramienta con todos ustedes, es una herramienta súper poderosa. Se llama el diseño conversacional. El diseño conversacional comienza por pedir una cita. Yo me acerco a ti y te expreso mi necesidad de reunirme contigo en un momento dado, en un espacio a salvo, para sostener una conversación en torno a. Siempre te voy a pedir una cita, voy a decir nuestra conversación va a girar en torno a un tema en particular. Planifico la conversación. Es decir, incluso antes de pedir la cita, si quiero, o si no, entre el momento en que pedí la cita y el momento en que vamos a tener la conversación, planifico mi conversación. No voy a sentarme a hablar contigo así de buenas a primeras sin tener bien claro el tema que quiero conversar y cómo voy a llevar esta conversación. Comienzo mi conversación validando al otro. Validar al otro significa reconocer primero que el otro es otro. Que él es valioso para mí, me interesa, me importa, tiene un lugar en mi vida o en mi organización o en ambas, tanto en mi vida como en mi organización, y que es importante su lugar para mí. Después vendo nuestra visión. Cuando yo vendo nuestra visión, yo estoy hablando de cómo veo yo lo que nosotros hemos hecho hasta hoy y lo que podemos hacer en el futuro juntos. Y esa es mi visión. A lo mejor la visión del otro es diferente, pero desde la validación del otro y desde mi visión yo pinto un panorama de hacia dónde quiero yo llegar una vez que esta conversación haya terminado. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a imaginarnos una conversación con el otro. Una vez que ya pedí mi cita, me dio mi cita, planifiqué mi conversación, entonces yo comienzo esta conversación diciendo,
Pedro, quiero que sepas que tú eres una persona muy importante en mi vida, en esta organización, porque las cosas que tú haces, de la manera en que tú las haces, generan los resultados que a mí me gustan, generan los resultados que obviamente a nuestros clientes los satisfacen. Yo considero que nosotros hemos crecido mucho desde que tú entraste a trabajar con nosotros. Eh, Has hecho que nuestros clientes se sientan satisfechos con el trabajo que presta la empresa y eso mucho tiene que ver con lo que tú has hecho hasta ahora, con los aportes que tú has realizado a la organización. Y creo que nosotros como organización podemos alcanzar a más y mejores clientes si hacemos un empeño en trasladar ese conocimiento, esas ideas que tú nos trajiste algún día y esa forma tuya de atender al cliente a parte de nuestra cultura organizacional. Entonces, el siguiente punto es hablar del asunto. Y hablar del asunto es un asunto objetivo. Vamos a hablar únicamente de afirmaciones. Por ejemplo, el asunto que yo tengo que hablar con Pedro es que Pedro ha estado llegando tarde a la oficina, pero yo puedo sostener eso porque yo tengo el control de horarios, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a hablar del asunto. Entonces le digo, ahora bien, Pedro, me, me, mm, he observado, he observado que últimamente no has estado entrando puntualmente a la oficina. ¿Ok? Eso es hablar del asunto. El asunto es concreto, es objetivo, es medible y puedo probarlo. Tengo las fichas de control de entrada que dicen que Pedro ha marcado tarjeta con varios minutos de retraso, varios días en cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora sí me hago cargo. Y hacerme cargo significa expresar cómo me estoy sintiendo yo por esto, pero estoy hablando de mí. Estoy diciendo, a mí me genera angustia y preocupación esta situación de que tú no estés llegando habitualmente a la oficina a la hora programada. A mí me hace sentir incómodo, me hace sentir que estamos poniendo en riesgo todo lo que hemos crecido y lo que podríamos seguir creciendo si no cumplimos con nuestros compromisos de horario de la oficina. Esa incomodidad me genera malestar, me genera angustia, me genera mortificación. Estoy hablando de cómo me siento yo. No tiene nada que ver contigo ni con lo que tú estás haciendo, sino estoy hablando de cómo me siento yo por la situación objetiva que acabo de expresar. La situación objetiva que puedo sostener de que estás llegando tarde al trabajo con relativa frecuencia. Ahora viene la siguiente fase, que es escuchar e indagar. Y escuchar e indagar significa, por favor, Pedro, me gustaría saber qué está pasando, que esta situación, el asunto que te acabo de expresar, está ocurriendo. Y entonces abro el compás para que Pedro exponga. A lo mejor me puede decir, es que mi mamá está enferma y yo tengo que quedarme en la casa hasta más tarde que de costumbre para atender a mi mamá. O sea, le doy un espacio a Pedro para que él me explique qué es lo que está pasando. Escucho, indago. Y la indagación es la base que me permite conocer al otro y sus problemas. Y entonces viene la parte de perdonar, que consiste en pedir perdón, ofrecer perdón, o incluso perdonarme a mí mismo. A lo mejor siento la necesidad de perdonarme a mí. Ahora bien, este diseño conversacional es una herramienta sumamente poderosa.
una herramienta sumamente poderosa. Formulando preguntas poderosas. Cuando dije antes aquí, escuchar e indagar. ¿Cómo escuchamos e indagando? E indagamos formulando preguntas poderosas. Hay dos modalidades del habla que sostenemos desde la mirada ontológica. Esas modalidades del habla las llamamos la proposición y la indagación. Generalmente, nuestra cultura es una cultura propositiva. La proposición manifiesta la inquietud o el deseo de quien habla. Fija una posición ante el mundo. Quien propone desde la mirada ontológica, no estoy hablando de la proposición desde la mirada del idioma, sino estoy hablando de la proposición desde la mirada ontológica. Quien propone, narra, relata, ofrece, promete o toma una decisión. Eso es lo que llamamos la proposición desde la mirada ontológica. Quien propone, manifiesta su posición ante el mundo, fija su posición ante el mundo, manifiesta una inquietud o un deseo. Y decimos que nuestra cultura está orientada a la proposición. Desde pequeños en la escuela nos enseñan a ser propositivos, reforzamos la conducta propositiva, porque en el colegio, en la edad escolar, reforzamos y premiamos al que conoce la respuesta. Y de hecho ridiculizamos a quien hace preguntas. Cuando alguien dice, maestro, yo no entendí, maestro, yo no sé, o maestro, eso significa tal y cual cosa y eso no tiene nada que ver con lo que el maestro dijo, o X o Z, las dudas que sea que surjan en el estudiante, nosotros tendemos a ridiculizarlo, a hacer bullying. Incluso los maestros tienden a criticar a quien hace preguntas cuando más bien deberíamos reforzar la conducta de la indagación, ya que es una conducta más efectiva que la conducta propositiva. La indagación, cuando nosotros hacemos preguntas, el objetivo de nuestro verbo es escuchar. Cuéntame, ¿quién eres tú? Cuéntame cómo te sientes. Cuéntame por qué tú crees que eso es así. Me gustaría saber por qué tú ves eso de esa manera. Expresa nuestro interés por conocer más sobre el otro. Eso es la indagación. La indagación como una oportunidad. Hablamos de cuáles son las preguntas que tú estás evitando. ¿Cómo impacta evitar hacer esas preguntas en tu vida? ¿Qué ocurriría si te atrevieras a preguntar? Te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Cuáles son las preguntas que tú estás evitando? ¿Cómo impacta eso tu vida? Evitar hacer esas preguntas. ¿Qué ocurriría si te atrevieras a preguntar? Concibe tu existencia como un camino de búsqueda. Cuando tú te conviertes en una persona indagativa, tu existencia se convierte en un camino de búsqueda. En lugar de decir ante el mundo yo soy y proponer, comienzas a preguntar qué está pasando allá afuera, qué pasa con el otro, incluso qué pasa conmigo en esta situación. Te hace permanecer consciente del carácter provisorio de tus decisiones. Es decir, adoptar una actitud indagativa ante la vida te hace permanecer consciente de que tus decisiones son por ahora. Son en este momento y por este momento. No son decisiones eternas. Te mantiene en la disposición a revisar tus interpretaciones, a cambiarlas o a soltarlas. Una actitud indagativa ante la vida te mantiene en la disposición de revisar tus interpretaciones, cambiarlas o soltarlas. Porque el hecho de estarte haciendo preguntas y darte cuenta del carácter provisorio de tus decisiones
te permite cambiar tus interpretaciones, porque haces preguntas, llegas a una interpretación que es la que sostienes en este momento, pero sigues haciendo preguntas y eres capaz de llegar a nuevas interpretaciones. Y eso te permite cambiar o soltar tus interpretaciones anteriores. O sea que te convierte en un ser en constante transformación. Cuando eres una persona indagativa, todo es una oportunidad para aprender, crecer y avanzar. Todo es una oportunidad para aprender, crecer y avanzar y ver la vida como una oportunidad, todo lo que ocurre en tu vida como una oportunidad para aprender, crecer y avanzar, es otra mirada. Tu vida cambia porque dejas de mortificarte, dejas de estar pendiente del por qué pasó esto a el para qué. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo? ¿Qué puedo sacar de aquí en crecimiento personal? ¿Cómo puedo avanzar en esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y te lleva, o sea, el mantener una conducta indagativa en tu vida te lleva a estar dispuesto a escuchar. Ahora bien, más allá de nuestra zona de confort, del miedo a la confianza. Distinguimos el miedo como la pérdida de la transparencia o el quiebre ante la presencia de un riesgo por daño real o imaginario, que se presenta como una emoción ante la presencia de un juicio de amenaza. Ya te voy a decir. No, espérate. No, no. Okay. ¿La ves ahí? No, bueno, dale. Son las 10:45. Okay, ya estás en tiempo. ¿Estamos en tiempo? O sea, ya debes ir Sí, estamos cerrando. Estamos cerrando ya. Disculpen, pero error de producción. Ok. Te lo pongo aquí otra vez. Listo. Ya estamos en el cierre casi. Estamos por concluir. Ok. Entonces, cuando tú juzgas que una situación dada constituye una amenaza, pero eso es desde tu juicio, entonces te conectas con la emoción del miedo. Se presenta como una emoción ante un juicio de amenaza. El accionar frente a esta emoción nos lleva a la conservación o nos lleva a la transformación. ¿Ok? La confianza es un juicio que se fundamenta en 3 juicios diferentes. El juicio de la sinceridad, el juicio de la competencia y el juicio de la responsabilidad son los 3 juicios que sostienen el juicio de la confianza. Y cuando nuestra confianza nada más se apoya en 2 de esas patas, se está tambaleando. Si nada más se apoya en una, se quiebra. ¿Ok? Entonces, la confianza es un juicio que se fundamenta en 3 juicios: el juicio de sinceridad, el juicio de competencia y el juicio de responsabilidad. La confianza reduce la incertidumbre disolviendo el miedo, nos lleva a emprender acciones transformadoras y sustenta acciones creativas. Tenemos el juicio de confianza cuando juzgamos que aquel o aquello que nos hace sentirlo es sincero, es competente y es responsable. Si estamos en manos de una persona que nosotros sentimos que es sincero, competente y confiable, entonces sentimos confianza. Y la confianza nos permite desplazarnos desde el miedo hacia la confianza. El miedo y la confianza nos hablan de la manera en que nosotros enfrentamos el futuro y de nuestra relación básica con él. Una vez que asociamos el juicio que está asociado al miedo y las acciones que lo desencadenan, disponemos de un ámbito de acción que nos conduce a poder generar confianza.
Y bueno, con esto cerramos este módulo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en esta presentación de las emociones y las conversaciones desde la mirada ontológica y del miedo a la confianza. Y bueno, en unos momenticos ya abriremos nuevamente para pasar a la siguiente fase con Mario Páez, que ya va a estar con ustedes. Me dan un minuto, voy a ir cerrando aquí y pedir a la gente que me acompaña para ir cerrando el aula. ¿Ok? Vamos a ver.